Bienvenidos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Tocas, el curso que te traigo de Física Elemental y el tema del día de hoy es campo y potencial eléctrico. Así es, campo eléctrico y potencial eléctrico. Muy bien, empecemos rápidamente definiendo qué es el campo eléctrico. Bueno, entre las partículas asociadas, ¿cómo es posible que haya fuerza de atracción o repulsión? Ahí está, mira. Recuerda que habíamos estudiado en la clase anterior lo que era la fuerza eléctrica, pues, ¿no? Estas leyes cualificativas y cuantitativas de las leyes de Coulomb, donde establecen la primera ley que establece hay una fuerza de atracción si las polaridades son de diferentes signos o una fuerza de repulsión si eran de igual signo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que haya estos tipos de fuerzas, pues, ¿no? Es que a cada partícula, a cada carga eléctrica, a cada cantidad de carga eléctrica, está asociada un determinado campo eléctrico, mira. Así es. Cada uno de ellos tiene un campo eléctrico, como puedes ver en la gráfica, pues, ¿no? En la gráfica ves ahí asociado a él un campo eléctrico, ¿no? Y si tú te acercas a ese campo eléctrico, te vas a someter bajo esos efectos eléctricos que genera ese campo eléctrico. Tipo ejemplo natural que hemos visto en la vida diaria. Por ejemplo, si tú has tenido la oportunidad de tocar esos televisores antiguos, ¿no? Donde son de caja grande, ¿no? No sé, recordarás haber visto este tipo de televisores. Si tú acercas tu mano, vas a sentir un pequeño chispeo, ¿no? Un pequeño chispeo entre tu mano y la pantalla. ¿Sí? ¿Lo has sentido, sí o no? Sí, yo estoy seguro que sí, muchos que sí, ¿no? Entonces, ese pequeño chispeo es un campo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Es un campo eléctrico establecido por la pantallita, ¿no? Y se puede sentir. Inclusive si tú pones tu brazo, ¿no? Sientes cómo se eriza, ¿no? Se eriza tus vellos. Entonces, eso justamente es un campo eléctrico, ¿no? También lo puedes ver, quizás un ejemplo más experimental, la bobina de Tesla, ¿no? En este experimento clásico de escolar, donde se suele ver la bobina de Tesla, un campo eléctrico asociado a, ¿no? a una pelota de aluminio. Y si tú acercas un foco apagado, ¿no? Un foco fluorescente, ¿no? Un foco, esos foquitos blanquitos, lo acercas y vas a ver cómo el foquito se prende. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico asocia a ello y hace que los electrones que están incluidos dentro del foco que tengan un movimiento y eso hace que encienda el foquito. Muy bien, bueno, pasemos rápido porque si no me voy a demorar mucho explicando muchas cosas más, pues, ¿no? Dice, esto es posible que en cada cuerpo se asocie a un medio, un campo eléctrico, pues, ¿no? El campo eléctrico es un material no sustancial que se asocia a todo cuerpo eléctrico, ¿no? Cuerpo electrizado y se va a transmitir, ¿no? Recuerda que hay una transferencia de electrones siempre, ¿no? Y transmite las direcciones eléctricas. ¿Cómo representamos el campo eléctrico asociado a cuerpos electrizados? Bueno, para ello, Faraday, ¿no? Faraday idea lo que son las líneas de fuerzas. Perdón, la línea de fuerzas o línea de campo eléctrico, colocando cargas de prueba, ¿no? Cargas de prueba asociado a un campo eléctrico, mira. Entonces, mira, si acá tenemos, si es que tu carga eléctrica asociada es positiva, las líneas del campo eléctrico van a ser salientes. Mira, mira, mira. Entonces, si la carga es negativa, entonces las líneas van a ser entrantes a la carga. Entonces, ¿cómo caracterizamos en cada punto el campo eléctrico debido a la fuerza eléctrica que transmite? De esta manera, mira, para ello vamos a usar una magnitud vectorial denominada intensidad de campo eléctrico, cuyo valor se expresa la fuerza eléctrica que transmite el campo eléctrico por unidad de carga. ¿Cómo es eso, profesor? Es decir, que el campo eléctrico va a ser simplemente a la fuerza eléctrica dividido entre una carga. Pero, profesor, la fuerza eléctrica, recordemos en la clase anterior, que era multiplicación de dos cargas. Ah, perfecto. Entonces vas a eliminar una de esas cargas, porque al dividir la fuerza eléctrica entre una carga, vas a eliminar una carga y al final te va a quedar una linda fórmula más reducida que la fuerza eléctrica. ¿Cómo es eso? Mira, mira, matemáticamente hablando, lo que te dije, pues, ¿no? El campo eléctrico es la relación de la fuerza eléctrica entre la carga. Entonces, bueno, acá la carga eléctrica le he pasado a multiplicar, ¿no? Entonces, bueno, por acá no le he puesto todavía, seguramente más adelante lo voy a poner. La unidad del campo eléctrico es Newton por Coulomb, según el sistema internacional. Y aquí está, mira, ¿no? Aquí, mira, si te das cuenta, la carga y la carga son positivas, por lo tanto tienes una fuerza eléctrica que es repulsión,
pero el campo eléctrico, si es positivo, sale, ¿no? Es saliente, ¿ves? Saliente. En cambio, si fuera negativo, el campo eléctrico habría sido entrante, ¿ya? No te olvides eso, siempre asociado al signo que tienes ahí, ¿no? Si es positivo es saliente, si es negativo es entrante, ¿ya? Esta es la distancia de separación entre las cargas. Esta es la carga de prueba que vamos a utilizar. Esta carga se va a eliminar, ¿ya? Y vamos a trabajar solamente con esto. Entonces, como vuelvo a repetir, si esta carga Q sub 0 es positivo, entonces el campo eléctrico y la fuerza eléctrica van a tener la misma dirección. En cambio, si la carga eléctrica es negativa, la carga de prueba, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica van a tener direcciones contrarias. ¿Sí? Pero, como tú ya sabes, lo que te había mencionado, pues, ¿no? La fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica por la carga eléctrica 1, carga eléctrica 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Y como tú lo sabes, el campo eléctrico es la asociación dividido todo esto entre una carga eléctrica, se va a eliminar esa carga eléctrica y vamos a tener que va a ser la constante eléctrica multiplicado por la cantidad de carga eléctrica dividida entre la distancia al cuadrado. Ahí tienes el campo eléctrico, mira. Se eliminó una carga, ¿no? Se elimina una carga. Entonces, cuando el problema te den, es simple, es igual que la fuerza eléctrica, pero menos una carga, nada más. Y ese es el campo eléctrico, nada más. El campo eléctrico. Y recuerda esto, es pequeño, que te va a ayudar mucho, es que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico, son magnitudes vectoriales. ¿Sí? Son magnitudes vectoriales. Bien, ¿dónde? Bueno, el campo eléctrico Newton por Coulomb, la cantidad de carga eléctrica en Coulomb y la constante de electricidad. Y por supuesto que esta vale 9 por 10 a la 9, pues, ¿no? Newton, metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. Pero recuerda que la unidad no era tan necesaria recordarla, sino más que nada esto, pues, ¿no? El valor numérico que vale la constante eléctrica, pues, ¿no? Constante de permeabilidad eléctrica en el vacío, en el aire. Muy bien, entonces ya hemos definido lo que es la fuerza, la intensidad de campo eléctrico, que se puede calcular K por Q entre distancia al cuadrado, o también de esta manera, no te olvides, ¿ah? Bueno, acá, mira, el campo eléctrico, que si te dan la fuerza eléctrica, dividido entre la carga de prueba de frente, ¿no? Sí, muy bien, sigamos por aquí. Ahora vamos a ver lo que es el potencial eléctrico. Si bien yo te había dicho que la fuerza eléctrica es una magnitud vectorial y la intensidad de campo eléctrico también es una es una magnitud vectorial, entonces el potencial eléctrico no lo es. No lo es. El potencial eléctrico es una magnitud escalar. Ya, no te olvides, ¿ah? Es una magnitud escalar. Entonces, ¿qué no va a expresar? El potencial eléctrico no va a expresar la energía, ¿no? La energía o el trabajo necesario para trasladar una carga, mira. Entonces, veamos qué sucede al colocar una carga de prueba en una intensidad de campo eléctrico. Mira, ahí está, ¿no? Se observa que se realiza un trabajo hacia el infinito, ¿ves? Y que al analizarlo, la unidad de carga eléctrica se va a obtener de la siguiente manera. Entonces, es esto, pues, ¿no? Bueno, el potencial eléctrico es la energía necesaria por cantidad de carga eléctrica. De esta manera vamos a definirlo. La energía, ¿no? La fuente de energía para trasladar una por carga eléctrica. O sea, con otras palabras, el trabajo necesario para mover una carga eléctrica de un punto A hacia el infinito por carga eléctrica de prueba, ¿no? Ahí está, mira. Entonces, eso es lo que tenemos. El V es una, bueno, el voltaje, ¿no? Y tiene varios nombres, ¿ah? Potencial eléctrico, voltaje, caída de tensión, diferencia de potencial eléctrico, etcétera. Tiene muchos nombres que más adelante en otros capítulos te voy a ir dando esas definiciones que tú necesitas aprender para ir mejorando en este capítulo, en este que hay muchos capítulos más, porque este de potencial eléctrico lo vamos a ver de aquí hasta muchos temas más. Así que vaya grabándote, ¿no? Que V mayúscula es el potencial eléctrico o también llamado voltaje. Y en algunos casos le vamos a llamar, ¿sabes cómo? Fuerza electromotriz. También es el voltaje, ¿ya? Son unas cositas que pueden ser engañosas para ti, pero yo quiero que tú lo vayas aprendiendo. El voltaje es bueno, el potencial eléctrico es una característica escalar, como lo había mencionado, del campo eléctrico, debido a la energía que almacena, pues, ¿no? Recuerda que energía y trabajo también y el calor son magnitudes escalares también. Profesor, ¿qué significa que sean escalares? De repente me estén preguntando. Bueno, escalar significa
que no tiene dirección. En cambio, las magnitudes vectoriales tienen unidades, tienen módulos, pero tienen dirección. ¿Qué significa que sean dirección? Que son como vectores, o sea, tienen flechas, tienen un sentido, ¿no? Por ejemplo, un carro que tiene velocidad tiene un sentido, la aceleración, el campo gravitatorio, ¿no? Y etcétera, tienen direcciones. En cambio, una magnitud escalar no lo tiene, como la masa, el tiempo, longitud, no tienen dirección, ¿no? Entonces, sí, pero sí tienen magnitud física, perdón, unidad y módulo. Eso sí es lo que tienen. ¿Y cómo lo vas a calcular? Fácil, mira. Como K por Q sobre lo que es la distancia. Ahí está. ¿No? Recuerda que mira, ¿sabes por qué? ¿Cómo se demuestra esto? Mira, facilito, mira. Recuerda que el trabajo, aquí es igual, vamos a demostrarlo por aquí, ¿ya? El cantidad de voltaje. El trabajo es igual a fuerza por distancia, pero esa fuerza es eléctrica, pues, ¿no? Ahí está. Pero la fuerza eléctrica, ¿cómo se calculaba? Recordemos, capítulo que vimos, el capítulo anterior. La carga 1, en este caso acá sub 0, carga 2, por la distancia sobre distancia al cuadrado sobre carga eléctrica. Bueno, mira cómo se elimina una distancia y la carga eléctrica se elimina y me queda acá por Q sobre la distancia. Y ahí está la formulita que estamos estudiando. Mira. Sencillo, ¿verdad? Es una demostración de cómo determinamos este potencial eléctrico. Y bueno, aquí sí nos va a importar, acá sí va a importar el signo de la carga eléctrica. O sea, este signo que posee la cantidad de carga eléctrica. Si es que gana electrones, entonces el potencial eléctrico va a ser negativo. Si es que pierde electrones, pues positivo. Entonces, eso es muy importante, ¿ah? Porque al momento de hacer una suma, acá la suma va a ser escalar. En cambio, en capítulos anteriores, cuando hemos visto la fuerza eléctrica o el campo eléctrico, su suma es vectorial. Perdón, ahorita vamos a ver también campo eléctrico, una suma vectorial. Y hoy día te voy a enseñar esas sumas, suma vectorial y suma escalar, ¿no? Quédate conmigo hasta el último, ¿eh? En fuerza eléctrica también, si hubiéramos sumado fuerzas eléctricas, también nos hubiera dado una fuerza eléctrica vectorial, ¿no? Una suma vectorial. Y profe, ya me está mareando, ¿cómo es una suma vectorial y cómo es una suma escalar? Ah, mira, te voy explicando un poquito. Una suma vectorial es una suma que utiliza métodos analíticos que pueden ser el teorema de Pitágoras, el teorema de paralelogramo, mismos sentidos se suman, sentidos contrarios se restan. En cambio, una suma escalar simplemente es una suma aritmética. 1 más 1, 2, menos 1 más 5, 4, y así. ¿No? Son sumas cualesquiera. No, bueno, no es por menospreciarla, pero es una suma simplemente normal, como quien decirlo, suma o resta, dependiendo del signo que tenga, pues, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que tienen entre una suma vectorial y una suma escalar. Profesor, obvio que va a ser más difícil una vectorial, por supuesto, ¿no? Va a depender mucho las direcciones de los vectores. Pero bueno, yo no te mareo más. Vamos a ver, entonces, ejercicio de estos capítulos, pues, ¿no? Entonces, no te olvides que V es potencial eléctrico, es el voltaje en voltios, ¿no? Su unidad es el voltaje, el voltio. Cantidad de carga eléctrica en Coulomb, constante eléctrica 9 por 10 a la 9, pues, ¿no? No te olvides que este valor es el más importante que debemos saber. Observación, para un sistema de partículas, el potencial eléctrico en el punto P, como te había dicho, es una suma escalar, pues, ¿no? Acá se va a considerar mucho el signo que te salga. Entonces, si tienes 3, 4, 5 cargas asociadas a un mismo punto, entonces simplemente el signo que tenga. Si acá hay más, si acá hay más, si acá hay más, perfecto, la respuesta es todo suma. Si acá hay más, menos, si acá hay más, entonces perfecto, acá es una suma, acá es una resta y acá es una suma otra vez, ¿no? Positivo, negativo, positivo, ¿no? Entonces, acá simplemente vamos a sumar según el signo que tenga. ¿Ya? Ten mucho en consideración eso. Sigamos con las observaciones. Aún una carga eléctrica de prueba Q sub 0 se puede trasladar entre dos puntos eléctricos, ¿no? Entre dos puntos definidos dentro del campo eléctrico. Mira, dentro del campo eléctrico. Mira, acá hay dos puntos A y B y yo quiero una fuerza eléctrica para trasladar del punto A hasta el punto B una distancia. Entonces, recuerda que esto es un trabajo. Y acá lo que se denomina diferencial del potencial del campo eléctrico. Diferencia del potencial del campo eléctrico. Donde simplemente voy a restar el potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B. Ya que se sobreentiende que mientras más cerca esté la carga, va a tener mayor potencial. Y cuando esté más alejado de la carga, menor potencial. Entonces, al factorizar esto, la carga eléctrica de prueba,
vamos a tener que va a ser la diferencia de potencial A menos la diferencia de potencial B, el trabajo necesario para trasladar una fuerza, un campo en el campo eléctrico, pues, ¿no? La carga eléctrica de punto A hasta el punto B. Y recuerda que esto va a estar sometido bajo la fuerza eléctrica. Pero, profe, la fuerza eléctrica no era, que era Fe por distancia. Claro, puedes hacer también así. No hay problema, vamos a hacer una demostración también de ello. Para trasladar, y si lo hago lentamente, esa palabra, ¿no? Ya lo hemos visto clásico en muchos ejercicios, muchos capítulos. La palabra lentamente, lentamente es un movimiento inminente. ¿Qué quiere decir? Que se puede asumir que la fuerza es cero. No te olvides. Cuando hablo lentamente, hay una fuerza resultante igual a cero. Y para mover de un punto A a punto B es como si no se moviera prácticamente. Pero está recorriendo una distancia, perfecto. El trabajo neto, o sea, el trabajo de la fuerza resultante, va a ser igual a cero. Y se puede calcular la fuerza externa de un agente externo que ha movido el punto A hasta el punto B. Entonces, ¿cómo se hace esto, profesor? Fácil, mira. Como ambos van a ser iguales, ¿no? Perdón, las fuerzas eléctricas y la fuerza externa van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el movimiento es lentamente, entonces se asume que son iguales para que la fuerza resultante sea cero. Por lo tanto, el trabajo de uno va a ser el negativo del otro. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo que necesitaba para mover del punto A hasta el punto B va a ser el mismo el negativo de la fuerza, del trabajo, perdón, de una fuerza externa, ¿no? De un agente externo, me dice aquí el dato. Entonces, esto va a ser simplemente el negativo. Y simple, ahora resto lo que es el potencial del punto B hacia el punto A, ¿no? Porque es lo inverso nada más. Bien, también en un campo eléctrico uniforme, ya para terminar esta parte de observaciones, mira, tengo un campo eléctrico uniforme, ¿no? Acá está, mira, campo eléctrico constante. Y veo varios puntos, ¿no? Si quiero mover del punto A hasta el punto B o del punto C al punto B como yo quiera, entonces recuerda que era la carga eléctrica de prueba entre la diferencia potencial entre ambos puntos, pues, ¿no? De C y B, ¿no? Restaba nada más, ¿no? Recordemos como hemos visto en la diapositiva anterior. Ahora, si sabemos que ahora, como te mencioné, que esta fuerza eléctrica se calcula campo eléctrico por la carga de prueba, ¿no? Y también sabemos que el trabajo es igual a fuerza eléctrica igual a distancia. Podemos reemplazar, pues, ¿no? Podemos reemplazar. Entonces ya sabemos que F vale por Q. Entonces podemos poner que el trabajo es E, ¿no? E por carga prueba, campo eléctrico por carga de prueba por la distancia de separación entre el punto C y el punto B, y esto va a ser igual a todo lo de arriba, pues, ¿no? Entonces, el trabajo pasa a dividir carga eléctrica. Entonces, vamos a tener que recuerda, esto de aquí, ¿quién era? Era el potencial eléctrico, pues, ¿no? El potencial eléctrico. El potencial eléctrico va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia y separación entre los puntos. Entonces, esa es otra forma de calcular pequeño lo que es en relación al campo eléctrico con el potencial eléctrico. Simplemente, si tú quieres calcular una diferencia de potencial eléctrico entre un punto y otro punto, simplemente calcula la distancia y lo multiplicas por campo, el campo uniforme, ¿no? El campo eléctrico, nada más. Entonces, pequeño, espero que hayas aprendido muchísimo de esta parte teórica. Vamos a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Nos dice primer problema. Determina X, ¿no? La distancia de Q a P, sabiendo que la intensidad de campo eléctrico es nula. ¿Qué significa que sea nula? Que no hay campo eléctrico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Simple, pues, ¿no? Como aquí no me dice qué signo tiene, asumimos un mismo signo, ¿no? Que sean positivo, positivo. Vamos a asumir que sean positivo, positivo, ya que ambos tienen Q y 25Q, ¿no? No me dice que sea más menos. Entonces, puedo asumirlo positivo, positivo o negativo, negativo. Recuerda que cuando son positivos los campos eléctricos son salientes y cuando son negativos los campos eléctricos son entrantes. Entonces aquí, profesor, es en el punto P, ¿es positivo? Ah, saliente. Campo eléctrico saliente. Campo eléctrico 1. Aquí, campo eléctrico, ¿cómo es? Saliente, perfecto. Campo eléctrico saliente. Y ya está, mira. Saliente. ¿Te das cuenta? Profe, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido negativo? Normal, pues, si hubiera sido negativo, era entrante, mira. Acá estaba el campo eléctrico 1. Y acá también hubiera sido negativo, entrante también.
Igualito, mira, simplemente analizaba de otro lado, pero la operación y todo lo demás iba a ser lo mismo. Entonces, si asumimos que es positivo, no hay problema. Y acá, como es nula, quiere decir que al restarlo va a ser cero, ¿no? Como es nula, campo eléctrico nula, entonces al restarlo va a ser cero, pues, ¿no? Como es nula, quiere decir que al restar campo eléctrico 1 menos campo eléctrico 2, este es igual a cero. Por lo tanto, el campo eléctrico 1 va a ser igual al campo eléctrico 2. Y simple, opero cada uno de ellos y ya obtendré la respuesta. Mira qué sencillo en realidad está este ejercicio. Digo, recuerda la fórmula, campo eléctrico, ¿no? Sería, a ver, entonces acá definiendo el campo eléctrico 1, K, por la carga sobre la distancia al cuadrado. Pues, ¿no? En este caso el campo eléctrico 1 será X, pues, ¿no? En vez de poner distancia, voy a poner X. El otro también, K, vamos a poner carga 1, carga 2, sobre la distancia elevada al cuadrado. En este caso, ¿cuánto va a ser la distancia? D menos X, ¿ah? Mira, mira, ojito, ¿ah? Ten mucho cuidado ahí, ¿ah? Acá también hay que ponerle D menos X. Listo, reemplacemos. Las cargas se pueden, perdón, la carga, siempre me confundo. La constante eléctrica es K, se puede simplificar, mira. Se puede simplificar estas, ya que no se repiten en ambos lados. La cantidad eléctrica 1 me vale Q, nada más que Q, sobre X al cuadrado. Aquí carga 2 vale 25Q, sobre distancia menos X elevado al cuadrado. ¿Quién se elimina? Bueno, obvio, ¿no? Se elimina ahí, se elimina Q. Chau, y le saco raíz cuadrada a todo. Mira, qué sencillo, ¿no? Le saco raíz cuadrada a todo. Ah, profe, raíz, ¿verdad? ¿No? Raíz cuadrada a todo. Y para eliminar, ¿no? Tanto los exponentes cuadráticos. Pues, raíz cuadrada de 1 va a ser 1. Por acá hay que continuar. Acá va a ser 1 sobre x cuadrado, su raíz cuadrada es x. Raíz de 25 es 5. Abajo, raíz cuadrada de todo eso es d menos x. Multiplica en aspita, bueno, 1 por d menos x sigue siendo d menos x. 5 por x, 5x, pasa a sumar 6x, ¿no? Igual a d, no lo cambie de posiciones nada más, pasa a dividir y x vale la sexta parte de la distancia. Ya está, bueno, no me dan la distancia, me dan valores. No hay problema, me sale la sexta parte de la distancia nada más. Si me habrían dado la distancia igual, digamos, a 30 centímetros, me habría salido pues la sexta parte que 5 centímetros, ¿no? Simplemente un reemplazo ahí. Bien, eso sería todo respecto al problema número 1, ¿no? Ya sabes que cuando es un campo nulo es porque la parte vectorial, ¿no? Recuerda que este es vectorial, estos son vectores, por eso es que es saliente, ¿no? Saliente a la derecha, saliente a la izquierda, pues, ¿no? Entonces, por eso es que vectorialmente son iguales, en módulo, pues, ¿no? En módulo lo igualamos. Bien, problema número 2. Bien, un parecido, ¿no? Dice que carga 1 vale el negativo de la carga 2. Entonces, si hemos asumido que el pintadito es positivo, quiere decir que este es negativo, ¿no? Ah, mira, si carga 2 es positivo, es negativo, o viceversa, pues, ¿no? Como quieras llamarlo. Entonces, acá si analizamos el carga 1 respecto al punto M, entonces como es negativo, recuerda que es entrante. Ya no te olvides, es entrante. Está entrante, campo eléctrico 1. En cambio, el campo eléctrico 2, al ser positivo, es saliente. Sale, pues, ¿no? Campo eléctrico 2. Y como te está diciendo que es nulo, el campo eléctrico es nulo, nulo, entonces eso va a ser cero. Pero ese campo eléctrico 1 simplemente la resta del campo eléctrico 1 con el campo eléctrico 2, vectorialmente estamos hablando, no te olvides, ¿ah? Entonces, en módulo van a ser iguales, ¿no? Hablando ya en parte módulos, van a ser iguales, ¿no? Simplemente las direcciones me sirven para decir que se están restando, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Sentidos contrarios se restan. Entonces ahí vamos a definir que ya los módulos son iguales. Bien, entonces en cada uno definimos K por carga 1, Q1 sobre la distancia de la carga al punto, ¿ah? O sea, de la carga al punto es X más 4 elevado al cuadrado. Es igual a K por la carga 2, ¿no?
de la carga al punto, o sea, 4. 4 al cuadrado, ¿no? La distancia ya establecidas correctamente. Ahora, vemos que ahí se va a eliminar Q, ¿no? Perdón, Q, que diga la constante K, ¿no? La constante eléctrica. Me queda Q1, pero Q1 vale 16 veces carga 2. Recuerda que aquí ya le pongo valor absoluto, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Por eso le voy a poner solamente positivo. ¿Ya? Le voy a poner positivo por eso, porque siempre es el valor absoluto ya. Aquí carga 2 sobre 4 al cuadrado. Entonces, al sacarle, vamos eliminando. Bien, le sacamos raíz cuadrada a todo, como habíamos hecho en el problema anterior. Lo mismo hacemos aquí, mismo procedimiento. Ahí está, le saco raíz cuadrada a ambos lados. Ahora opero, ¿no? Raíz cuadrada de 16 es 4. Raíz cuadrada de todo eso se elimina el exponente, x más 4. Acá me queda 1, no hay nada. Y raíz cuadrada de 4 al cuadrado, pues 4, ¿no? Pasa a multiplicar, 4 por 4, 16. X más 4 por 1, x más 4. Pasa a restar s más 4. Por lo tanto, 16 menos 4 es 12. Pues 12 metros. Y ahí estaría la respuesta, pues, ¿no? Ahí estaría la respuesta para este campo eléctrico. Para este campo, bueno, esta distancia para que establecer un campo eléctrico nulo. Bien, problema número 3. Vamos rápidamente. Nos dice hallar el campo eléctrico resultante en el punto P. Mira, debido a estas tres cargas mostradas. Nuevamente voy a analizar si son entrantes o salientes. Ya no te olvides de eso. Primero para la carga 1. Si vemos la carga 1, acá no tiene signo, por lo tanto significa que es positivo. La carga 2 es negativa y la carga 3 es, también me está dando, no me da signo positivo, ¿no? Entonces aquí es más, por lo tanto el campo eléctrico 1 es saliente. No te olvides, positivo saliente, negativo entrante. Carga 2 es entrante. Efecto entrante. Carga 2. Y carga 3 es saliente. Efecto es saliente, ¿no? Entonces vamos por acá. Campo eléctrico 3, saliente. Y mira, si te das cuenta, la resultante, el campo eléctrico resultante, le voy a poner EDR, simplemente va a ser igual a la suma del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3. Reemplazo cada uno de ellos y obtendré el resultado, ¿no? Bueno, estamos hablando de vectorialmente, ¿eh? No te olvides, estamos hablando todo vectorialmente. Claro que ahora, mira, si te das cuenta, el campo eléctrico 2 está en sentido contrario, por lo tanto se va a restar, ¿no? Entonces acá vamos a poner una resta mejor, para no confundirnos mucho, ¿no? Se va a restar el campo eléctrico 2, ya que tiene sentido contrario con respecto al campo 1 y al campo 3. O sea, mejor dicho, el campo 1 y 3 se suma y se resta con el campo 2 por tener sentido contrario. Perfecto. Entonces ya habiendo definido esto, campo eléctrico 1 será K. Bueno, de frente le voy a poner, ¿ya? Porque el campo eléctrico es 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Por la carga 1, que vale 16 por 10 a la menos 8. Sobre su distancia elevado al cuadrado, pues, ¿no? Su distancia elevado al cuadrado. Su distancia, ¿cuánto vale su distancia? Perdón. De la carga 1, 1, 2 más 2, 4. Vale 4, pues, ¿no? Entonces 4 elevado al cuadrado. Menos campo eléctrico 2, igualito, 9 por 10 a la 9, por su carga, ya le pongo positivo, ya no le hice por el negativo, 4 por 10 a la menos 8, sobre su distancia, 1 más 2, 3. 3 al cuadrado. Todo más el campo eléctrico 3. El campo eléctrico 3 vale 16 por 10 a la 8 menos 8 sobre su distancia al cuadrado, o sea 2. Ahí está. Mira la distancia cómo ha cambiado cada uno de ellos. Entonces sigamos. Acá 4 al cuadrado, mira, yo puedo ir eliminando, hay que ir simplificando estas partecitas. Acá 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, ¿no? Me queda 4, entonces ya vamos simplificando estas partes. Acá me queda 9, 10 a la 9 con 10 a la menos 8, 10 a la 1, o sea 10 nada más. Acá 4, acá también me queda 4 por 10 a la 1, o sea, ¿no?
40, ¿no? 90, 40. Y acá me queda 4 por 9, 36 por 10 a la 1, ¿no? O sea, 360. Aquí claramente se ve que voy a sumar aquí 9 más 36 es 45. 450 menos 40. Pues, ¿no? Por lo tanto, el campo eléctrico resultante será de 410 y la unidad, no te olvides que es Newton por Coulomb. Y esa sería la respuesta, el campo eléctrico resultante. Mira, parecía súper complicado, mira. ¿Qué me he demorado más? Creo que en reemplazar. ¿Verdad? Creo que es en reemplazar porque las simplificaciones fueron inmediatas, las multiplicaciones y, esa suma de exponentes totalmente sencilla. Y luego suma y resta, mira, totalmente fácil, ¿no? Ahí está pequeño. Estableces si se sumas, se resta dependiendo, ¿no? Si es suma, si es más, recuerda la carga eléctrica, el campo eléctrico es saliente. Si es menos, el campo eléctrico es entrante. Muy bien, hemos visto ya varios ejercicios sobre el campo eléctrico. Vamos a ver sobre el potencial eléctrico, mira. Mira qué interesante, mira. Calcule el potencial eléctrico asociado a la carga Q1 y Q2 en el punto P. Entonces aquí en el punto P voy a establecer el potencial eléctrico en 1. Vamos a ponerlo así. Potencial eléctrico en 1, ¿no? Aquí. Y potencial eléctrico en 2, pues, ¿no? Entonces vamos a calcular cada uno de sus potenciales. A ver, potencial eléctrico en 1. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser positivo o negativo? La carga es positiva, por lo tanto va a ser positivo. El potencial eléctrico en 2, la carga es negativa, por lo tanto es negativo. Entonces, si me están pidiendo la asociación, el punto P, ¿cuánto es en total? Perfecto, en el punto P va a ser igual a más potencial eléctrico en 1 menos potencial eléctrico en 2. Simplemente se va a restar, nada más. Y así de sencillo, mira. Entonces, potencial eléctrico en el punto P será K, ¿no? Recuerda que aquí el potencial eléctrico es K por Q sobre distancia. Entonces, simplemente hago K por Q sobre distancia y diré K vale 9 por 10 a la 9 por carga 1, que es 4 por 10 a la menos 9, sobre la distancia de carga 1 al punto P, o sea 3. Ni siquiera elevado al cuadrado, mira, qué sencillo. Menos campo eléctrico 2, ¿no? Del potencial eléctrico 2, perdón. Igualito K, 9 por 10 a la 9, por carga 2, que sería 5, ¿no? Ya le estoy poniendo el signo por delante, 10 a la menos 9, dividido entre su distancia, que es 6. Listo, mira. Qué bonito, qué bonito. Ya se elimina. Se van prácticamente porque son iguales. Y me queda 9 por 4 entre 3, 9 por 5 entre 6. Listo. Ese para ti es papayita, pues, ¿no? Potencial. Y lo suma, mira. No tiene nada que operar nada más. 9 por 4, 36. Entre 3 es 12. 9 por 5, 45. Bueno, acá le puedo simplificar tercia, ¿no? Tercia 2, tercia 3, 15. 15 entre 2. 7,5. Bueno, sale decimal. No importa, sale decimal. Entonces, al restarlo, bueno, decimal no creo que te complique la vida. Sería 4,5. Y no te olvides esto, sí, en la unidad. La unidad del potencial eléctrico es el voltaje. ¿Ya? La unidad del potencial eléctrico es el voltaje. Entonces sería 4,5 voltios. Ahí está pequeño, mira. Sencillo, fácil, no hay problema. Así mayores. Si te dan mayores cargas, perfecto, sumas y restas, nada más dependiendo del signo que te den, pues, ¿no? Vamos con otro ejemplito más. 5 dice. 4, 4. Vamos a arreglarlo en 3, en 2, en 1. Arreglado. Listo, ¿qué nos dice aquí? Mira, la carga mostrada en la figura pesa 2 newton y posee una carga eléctrica de 10 milicoulomb. Halla la intensidad de campo eléctrico E, sabiendo que es al soltarla en el inicio de movimiento horizontal. Mira, qué interesante problema, porque aquí hay que aplicar varias cosas. Entre ellos, pues ya tiene el peso, mira. Acá está el peso, pues, ¿no? Masa por gravedad. Luego tiene también que el movimiento es horizontal, producto a la fuerza eléctrica, pues no. Pero la fuerza eléctrica recuerda que tiene que tener el mismo sentido que el campo eléctrico, ¿no? Entonces, como me están pidiendo allá la intensidad del campo eléctrico, necesito la fuerza eléctrica. Este es el movimiento horizontal, pues, ¿no? La fuerza con la que se mueve horizontalmente. Bien,
Y como el ángulo aquí entre la dirección del campo eléctrico, que es la dirección de la fuerza eléctrica, con la horizontal vale 30 grados, aquí se supone que vale 30 grados, pues, ¿no? Entonces, al aplicar un diagrama de cuerpos libres, un DCL, haremos de esta manera, pues, ¿no? Vamos a dibujar otro colorcito. Entonces, será así, pues, ¿no? Mira qué interesante, ¿ah? ¿Está? Estoy dibujando, mira aquí, qué bonito, mi fuerza eléctrica por aquí mi peso, masa por gravedad, como es 2 newton, perfecto, acá le pongo 2, acá vale 30 grados, y por acá es la fuerza horizontal, ¿no? Y claramente se ve en este triángulo que fuerza eléctrica se deduce, que ¿cuánto vale? Vale el doble, pues, ¿no? Recordando el triángulo notable de 30-60, que el cateto opuesto vale como K, y la hipotenusa vale el doble, pues, ¿no? El doble, simplemente siempre va a ser así, ¿ah? Lo respecto a la hipotenusa, para el triángulo de 30 y 60 grados, a 30 se le pone como 1, y la hipotenusa el doble siempre, o sea, como 2. Si acá es 2, acá es 4. Si acá es 3, acá es 6, ¿sí? Es una regla práctica para que rápidamente podamos calcular. Y como ya sé la fuerza eléctrica, entonces voy a decir, ah, profe, ya me acordé, FEC, feo, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo así como feo, ¿ah? Pero hay maneras de recordarlo. En este caso, mira, FEC sería fuerza eléctrica igual a campo eléctrico por la carga eléctrica. Pues, ¿no? Ahí está, FEC. Entonces, reemplazar fuerza eléctrica, ya me salió que es 4. Campo eléctrico es lo que me piden hallar. La carga eléctrica es 10 milicoulomb, o sea, 10 por 10 a la menos 3, ¿no? Sería 10 a la menos 2. Pasa a dividir 10 a la menos 2, igual a campo eléctrico. Eso es como si fuera 100. Por lo tanto, el campo eléctrico será 400 newton por coulomb. Mira, más rápido operamos esto con los exponentes decimales, pues, ¿no? Irnos acostumbrando ya a manejarlo así. Entonces, la respuesta para este problema, teníamos que dibujar un diagrama de cuerpos libres, hallar la fuerza eléctrica y aplicar mi formulita FEC. Y tendremos que el campo eléctrico es 400 newton coulomb. Vamos por otro ejercicio que nos dice, mira, en la figura se muestra un campo eléctrico uniforme, ¿no? Estamos un campo eléctrico constante, mira. Si la diferencia potencial, mira, diferencia potencial eléctrico, ¿ah? Entre los puntos A y B es 80, ¿cuál es la diferencia potencial entre los puntos C y D? Recuerda que aquí habíamos establecido también una de las fórmulas en las propiedades que habíamos dicho, que el potencial eléctrico entre dos puntos, ¿no? Entre puntos A y B, va a ser igual a la distancia entre A y B multiplicado por el campo eléctrico. ¿Sí o no? ¿No? Ahí está. Y justamente también ocurre para el voltaje eléctrico entre C y D, va a ser la distancia C y D por el mismo campo eléctrico. Perfecto, pequeño, mira, hacemos una simple relación entre ellos. Entonces podemos deducir aquí, como ese mismo campo eléctrico, ¿qué se deduce? Podemos deducir lo siguiente, mira, tú eres inteligente, ¿no? Si divido ambos, entonces la relación de campos eléctricos va a ser en relación a su distancia. Mira, qué bonito, mira. Entonces, si decimos que el campo eléctrico, a diferencia de potencial entre los dos puntos en el A y B es 80, me están pidiendo el potencial eléctrico entre C y D, perfecto, lo dejo como incógnita. Distancia de A y B es 2D y distancia C y D es D. Por lo tanto, al simplificar y multiplicar, mira qué bonito, distancia se va, la mitad de 80 es 40, por lo tanto, la diferencia de potencial eléctrico en el punto CD es la mitad. 40 y no te olvides la unidad, ¿no? Voltios. Ahí está, voltios, ¿ya? No te olvides esa unidad. Y de esa manera hemos calculado el potencial eléctrico en el punto C y D, mira. Haciendo esa relación bien sencilla, ¿no? Recordando mucho lo que hemos estudiado. Bien, pregunta número 7 y con esto terminamos. Mira, disculpen la extensión de problemas, pero lo veo necesario para que aprendas un montón, mira. Calcula el trabajo necesario para trasladar una partícula con carga Q de -8 desde la posición B hasta la posición A en presencia de un campo eléctrico creado por la carga Q. Hay que entender algo pequeño, que aquí simplemente tenemos que ver si lo ha realizado un agente externo o lo ha realizado la misma partícula, pues no, el mismo campo eléctrico. Y acá estudiamos, vemos, leemos claramente en presencia del campo eléctrico, dice. No me dice que haya sido un agente externo. Entonces es positivo. Luego, el trabajo necesario para calcular esta simplemente, recuerda que es
calcula el trabajo que era igual, el trabajo para trasladar de una partícula a otra por debido al campo de la fuerza eléctrica, ¿no? Simplemente será la resta, ¿no? La carga eléctrica multiplicado por la diferencia de potencial en ambos puntos. Listo, pequeño, mira, del punto inicial B hasta el punto inicial en ambos, ¿no? Entonces decimos, esto es lo que me piden hallar, el trabajo, ¿sí? Perfecto, me piden hallar el trabajo de la fuerza eléctrica del trasladar el punto B hasta el punto A. La carga eléctrica dice que vale menos 8, pero necesitaría calcular el campo eléctrico en B menos el campo eléctrico en A. Bueno, vamos a ponerlo aquí, menos 8. Bueno, acá vamos a dejarlo positivo ya, 8 microcoulomb. Ya, 8 microcoulomb sería 8 por 10 a la menos 6. Y aquí la diferencia, pues, ¿no? La diferencia potencial. Recuerda que es K por Q entre distancia. 9 por 10 a la 9 por Q. Bueno, acá voy a tomar la carga total porque la carga de prueba simplemente es para el trabajo. Lo otro para hallar el potencial es referido respecto a esta carga eléctrica, ¿no? Entonces sería, esta carga vale 2 por 10 a la menos 8, ¿no? 2 por 10 a la menos 8 dividido entre la distancia de hasta B, pues, ¿no? Que es 18 menos el potencial eléctrico en A, ¿no? Porque lo voy a restar. 9 por 10 a la 9 por 2 a la 10 a la menos 8 dividido entre su distancia, pues, ¿no? La distancia sería acá 9. Listo, mira, operamos todo esto y nos va a salir nuestra querida respuesta. Bien, ¿cuánto nos sale? Acá sale 8 por 10 a la menos 6. Por aquí nos sale 18, se puede ir eliminando, 9 por 10, acá sería 10 me sale, ¿no? Y acá 9 se elimina, me queda 2, pues, ¿no? O sea, acá queda 2 por 10, pues, ¿no? 20 en este caso, pues, ¿no? Ay, me olvidaba que aquí la carga eléctrica es negativa, pues, ¿no? Recuerda que son el trabajo y el potencial eléctrica son magnitudes escalares, ya escalares, por lo tanto, sí importa el signo. Entonces el trabajo de la fuerza eléctrica para trasladar del punto B hasta el punto A, acá va a salir menos 10, con el menos 10 de afuera, va a salir positivo, va a salir 8, acá me sale 10, 80, con 10 a la menos 6, bueno, sería 8, 80, o sea, 8 por 10 a la menos 5. Y la unidad es el joules, pues, ¿no? Recuerda que el trabajo se mide en joules. Y ahí estaría la respuesta, pequeña. Bien, pequeños, ahí nos vamos a quedar. Espero que hayas aprendido muchísimo en este capítulo, campo eléctrico y potencial eléctrico. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Cuídate mucho, un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.